Hola chicos, sean todos bienvenidos al mundo de la física. Hoy aprenderemos acerca de las mediciones y la importancia que tienen estas en el mundo de la ciencia. ¿Y por qué son importantes? Bueno, básicamente porque las mediciones son el distintivo de una buena ciencia. Cualquier ciencia que sea exacta, que sea profunda, que sea precisa, se caracteriza por las mediciones. Y lo que conozcas acerca de algo suele relacionarse con lo bien que pueda medir. De hecho, el famoso físico del siglo XIX, Lord Kelvin, dijo lo siguiente. Lord Kelvin dijo lo siguiente. Dijo, con frecuencia digo que cuando puedes medir algo y expresarlo en números, quiere decir que conoces algo acerca de ello. Cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar en números, tu conocimiento es insuficiente y poco satisfactorio. Puede ser el comienzo de un conocimiento, pero en cuanto a tu pensamiento, apenas has avanzado para llegar a la etapa de la ciencia, cualquiera que ésta sea. Aquí observamos la importancia que tienen las mediciones para el mundo de la ciencia y sobre todo para la física, que es una ciencia exacta. Cabe resaltar que las mediciones no son algo nuevo. De hecho, las mediciones científicas se remontan a la antigüedad, ya que por ejemplo en el siglo III a.C. se realizaron mediciones bastante exactas de los tamaños de la Tierra, la Luna y el Sol, así como de las distancias entre ellos. De hecho, fue en Egipto donde Eratóstenes, geógrafo y matemático, midió por primera vez la circunferencia de la Tierra, aproximadamente del año 235 a.C. O sea, Eratóstenes era un tipo brillante, sin tecnología, sin computadoras, sin teléfonos celulares, sin satélites. Midió la circunferencia de la Tierra. Solamente contaba con la mejor herramienta con la que podemos contar, nuestra inteligencia y nuestra curiosidad por descubrir este vasto universo. De igual forma, en Egipto existió un hombre llamado Aristarco. En el año 240 a.C., Aristarco fue el primero en afirmar que era el Sol el centro del universo y no la Tierra como se creía equivocadamente. De igual forma, Aristarco midió en forma correcta el diámetro de la Luna. Y no solamente eso, sino también la distancia entre la Tierra y la Luna. Algo increíble. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, en este curso lo descubriremos. Sigamos. Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión, que desde la antigüedad el ser humano descubrió que se puede medir cualquier propiedad de la materia que sea posible cuantificar. Cuando hablamos de cuantificar, hacemos referencia al hecho de que se le pueda asignar un número a una característica o una propiedad de un fenómeno o a una propiedad de la materia o a cualquier característica de la materia. Eso hace referencia, eso es lo que quiere decir cuantificar. Entonces vemos que desde la antigüedad el hombre emprendió por hacer medidas y por comprender los procesos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Y esta comprensión está directamente relacionada con la capacidad para medir, sean propiedades o sean características de la materia o de los fenómenos. De hecho, desde los tiempos bíblicos de Noé, ya el hombre tenía noción de las mediciones. Vemos en el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 15, que Dios le da la siguiente instrucción a Noé. Dios le dice, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Aquí vemos cómo Dios le da instrucciones claras y precisas a Noé acerca de las dimensiones del arca. Pero vemos que Dios le habla acerca de 300 codos, 50 codos, 30 codos. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué es un codo? Bueno, en este caso un codo es la unidad de comparación o la unidad de medida. De hecho, en el tiempo antiguo, en la antigüedad, se utilizaba como patrón de medida
ciertas partes anatómicas del cuerpo, y una de ellas era el codo. Ahora bien, ¿un codo qué es? Bueno, un codo básicamente es la longitud entre el codo y el extremo final de la mano, es decir, la punta de los dedos. De igual forma está la brasa. La brasa es la longitud de un extremo de la mano al extremo de la otra, como se muestra en la figura. De igual forma está el palmo. El palmo es la longitud entre el dedo pulgar y el meñique en una mano extendida, como se muestra en la figura, obviamente. Y también tenemos el paso. El paso es la longitud recorrida en cada movimiento al andar. Y todas estas se denominan unidades de comparación. Es decir, son el patrón de referencia a partir del cual el hombre realizaba medidas. Sin embargo, estas características o estas unidades de comparación se caracterizan en algo, y en que la mayoría son anatómicas. Otra característica que podemos ver es que esto nos indica que las personas en la antigüedad, las primeras magnitudes que emplearon fueron la longitud y la masa. Y aquí observamos que para la longitud se utilizaron como unidad de comparación tamaño de los dedos, longitud del pie, el tamaño de la distancia entre el codo y la punta de los dedos. Más que todo las unidades de comparación eran anatómicas. Sin embargo, esto con el tiempo fue avanzando. Aunque en principio para el hombre este tipo de medición era cómodo, porque cada persona llevaba consigo su propio patrón de medida. Sin embargo, tiene un inconveniente, que las medidas variaban de un individuo a otro, ya que la distancia que hay de la punta del codo al extremo final de la mano en una persona no será la misma distancia en otra persona. Y entonces aquí ya no hay una estandarización, es decir, la unidad no es la misma en cada lugar del mundo, sino que va variando dependiendo de la región, de las personas, etc. Bien, todo esto nos lleva a recordar cómo se implementó, por ejemplo, la unidad de medida, la unidad de longitud en el sistema inglés. En el sistema inglés, la unidad de longitud es el pie, la cual se definió inicialmente como la longitud del pie de un rey de Inglaterra. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que el pie del rey de Inglaterra, así como el tuyo y el mío, no tienen la misma longitud durante todo el día. Los cambios de temperatura, así como estar parado, sentado o caminar, son factores que afectan el tamaño de los pies. Entonces, esto nos lleva a tener un problema. ¿Y cuál es? Bueno, básicamente es que esta medida, esta unidad de longitud llamada pie, no es confiable. Y en la actualidad, lo que se busca es tener una medida estandarizada, es decir, que sea igual en cualquier lugar del planeta. Entonces, esto llevó a los científicos a establecer una unidad estandarizada para el pie y determinaron que el pie es exactamente igual en el sistema métrico a 30,48 centímetros. Esto es la unidad actual del pie en el sistema inglés. Entonces vemos que a través de la historia el hombre emprendió una búsqueda por unificar todas las unidades de comparación. De hecho, la tradición cuenta que en el siglo XII el rey Enrique I de Inglaterra decretó que la yarda debería ser la distancia desde la punta de su nariz a su dedo pulgar teniendo el brazo extendido. Entonces aquí ya comienza la unificación de las unidades de comparación. Ahora bien, aquí vemos por ejemplo cómo se define la yarda. La yarda se define como una distancia entre la punta de nariz del rey I de Inglaterra y
su dedo, su dedo pulgar con el brazo extendido. Entonces, eso muestra que ya el hombre comenzó a crear unidades estandarizadas. De hecho, eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es, bueno, ya sabemos cómo el hombre desde la antigüedad emprendió una búsqueda por medir. También vemos cómo el hombre quiso unificar todas las unidades de comparación, pero hasta ahora no hemos entendido qué es medir. Bueno, con base en todo lo anterior, entenderemos el proceso de medir como la actividad de comparar algo, un objeto, fenómeno o propiedad con una cantidad conocida que se toma como patrón establecido. Este patrón se denomina unidad. En eso consiste medir. O sea, medir es comparar. Por ejemplo, si queremos medir un bolígrafo, ¿qué hacemos? Buscamos una regla. Pero este acto de medir, lo que estamos haciendo es comparando una unidad patrón, en este caso un centímetro, el centímetro. Estamos comparando la unidad patrón con la propiedad del objeto. En este caso, la propiedad del objeto es la longitud. Y esa longitud la estamos comparando con una unidad patrón, una unidad establecida. En este caso sería el centímetro. Y de esa forma es como emprendemos el proceso de medir. De hecho, este proceso de medir se extiende hasta las fronteras de la astrofísica. En astronomía, por ejemplo, existen unidades astronómicas. Una de ellas, la unidad astronómica que suele implementarse regularmente, es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Esa distancia entre el Sol y la Tierra es lo que se conoce como una unidad astronómica, ya que a nivel astronómico, en el campo de la astronomía, las distancias son exageradamente grandes, son distancias colosales, ya que para medir, digamos que la distancia que hay entre la galaxia más cercana a nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, es una distancia exageradamente grande, y para ello la unidad que implementan es la conocida unidad astronómica. Entonces vemos cómo la medición es importante, y la medición está involucrada en todos los fenómenos naturales que observamos. Es decir, la medición la utilizamos y la implementamos desde lo micro hasta lo macro, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, para medir constelaciones, galaxias, distancias entre galaxias, distancias entre constelaciones, distancias entre estrellas. Utilizamos una unidad de medida, en este caso la unidad astronómica. Muy bien, todo esto nos ayuda a comprender el concepto de lo que es una magnitud física. Bueno, ¿y qué es una magnitud física? Básicamente, cada característica de un cuerpo o de un fenómeno que se pueda medir se conoce como magnitud física. Cada característica, cada propiedad de un cuerpo o de un fenómeno que se pueda medir, eso es lo que llamamos magnitud física. Entonces, ahora bien, la magnitud física se expresa con un número seguido de la unidad correspondiente a la magnitud que se esté observando. Es válido aclarar eso. Ahora bien, las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Bueno, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? Son aquellas que están definidas en forma independiente de cualquier otra magnitud física. Y las magnitudes derivadas son aquellas que se derivan de las magnitudes físicas fundamentales. Es decir, las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen como una combinación de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos 20 metros y 40 kilogramos. 20 metros es una magnitud física.
¿Por qué? Porque es un número acompañado de una unidad. Y aquí estamos midiendo una propiedad. En este caso, la propiedad que estamos midiendo es la longitud. En el caso de 40 kilogramos, un número y una unidad. 40 es el número y kilogramos es la unidad respectiva. En este caso, estamos midiendo una propiedad de la materia, conocida como la masa. Entonces, toda propiedad o característica de un fenómeno de la materia que se pueda medir es lo que de ahora en adelante denominaremos magnitud física. Muy bien, todo esto nos lleva a lo siguiente, y es que desde la antigüedad el hombre emprendió una búsqueda por unificar las unidades de comparación y establecer un patrón. Un patrón es un registro físico permanente de una cantidad que implica una unidad de medición determinada. Por ejemplo, el patrón para medir la distancia es el metro en el sistema internacional. El patrón para medir el tiempo es el segundo. El patrón para medir la temperatura es el Kelvin. El patrón para medir la masa es el kilogramo. Entonces aquí observamos ya cómo se van creando los diferentes sistemas. Entonces aquí tenemos el sistema métrico, el sistema internacional de unidades. Este sistema internacional de unidades, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? Bueno, el sistema internacional de unidades se basa en el sistema métrico, originado por los científicos franceses en el año de 1791, poco tiempo después de la Revolución Francesa. Lo ordenado de este sistema lo hace adecuado para los trabajos científicos y lo usan los hombres de ciencia de todo el mundo. De hecho, cuando ustedes sean grandes científicos y realicen sus investigaciones y quieran hacer contribuciones a la ciencia, sus resultados deben expresarlos en términos de las magnitudes fundamentales del sistema internacional de unidades. Entonces aquí vemos que las magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y la unidad respectiva para cada uno es el metro para longitud, kilogramo para la masa, segundo para el tiempo, Kelvin para la temperatura, amperio para la corriente eléctrica, mol para la cantidad de sustancia y candela para la intensidad luminosa. Y aquí observamos el respectivo símbolo. Entonces, esto es la forma como el hombre, a través del tiempo, construyó un sistema estandarizado, es decir, que sea igual en cualquier lugar del planeta. Y este sistema permite a los científicos en todo el mundo entero hablar el mismo idioma y expresar sus resultados, y expresar las investigaciones, y expresar los resultados de sus investigaciones en términos de un mismo sistema. De esta forma, cualquier científico del mundo puede leer un artículo o una publicación de otro científico y comprender perfectamente los resultados, ya que está todo estandarizado. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y recuerden que una mente que se expande nunca más vuelve a su tamaño original. Hasta la próxima.